Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Padre Pedro Agustín Rivera Díaz. Permítanme tantito, déjenme mover esto. Estoy probando la cámara. Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, también de nuestros hermanos de María Visión Radio. Les damos la bienvenida a nuestros hermanos de María Visión Radio que nos escuchan, su servidora Brenda Leiva, perteneciente al apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Vamos a empezar con una oración, pidiéndole a nuestro buen Dios que nos acompañe, que nos bendiga, que nos ilumine, que nos guíe, sobre todo que nos guíe, ¿sí? Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. El programa de hoy, en nuestro póster que por lo general ponemos a través de Facebook y de los diferentes chats, es una pregunta. Y la pregunta, tal y como viene la pregunta, está en la Santa Palabra de Dios en el libro de Daniel. Dice, ¿has escuchado las advertencias de Dios? Qué importante, mis hermanos, y también poderles decir a ustedes que si tú que te estás conectando en este momento o que te vas a conectar más tarde, eres y tienes la bendición de poder decir, sí, he escuchado las advertencias de Dios, pues te invitamos a que compartas, porque desgraciadamente sabemos que hay personas que no han escuchado esas advertencias de Dios, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que compartamos. ¿Has escuchado las advertencias de Dios? Compartir. ¿Cuántas personas de nuestra familia? ¿Cuántas personas de nuestro entorno, llámese amigos, trabajo, escuela, que no han escuchado las advertencias de Dios y no solo no las han escuchado, y tal vez lo poco que han escuchado, pues no lo creen, no creen que sea posible que esas cosas pasen. Y para ir meditando esto que les comentábamos, que aparece así en el libro en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel,
¿sí? Les quiero compartir precisamente en eso de que si hemos escuchado las advertencias de Dios, frases tan importantes que se nos han compartido, testimonios y sobre todo comentarios que tenemos de nuestros santos, mis hermanos, ¿sí? Nuestros santos, mis hermanos, son personas que vivieron una vida de santidad, que aprendieron, que inclusive yo diría que en muchos casos fueron grandes pecadores, pero que aprendieron de sus errores. Fíjense lo que les digo, fueron grandes pecadores que aprendieron de sus errores y que nos han dejado esa parte de la historia de su vida, que nos han dejado los consejos, las enseñanzas, para que no nos digamos engañados, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Entonces les quiero compartir lo que en algún momento y varias veces en diferentes instantes comentó el Santo Padre Pío de Peltersina. Entonces, él decía lo siguiente: cuando decimos de las advertencias de Dios, pues las advertencias que están en su palabra, mis hermanos. O sea, las cosas que Dios nos pone, nos advierte, nos aconseja, nos pide, ¿sí? Nos comparte, y que nosotros tenemos oídos sordos para lo que Dios quiere decirnos. Entonces, una de esas advertencias, de las más delicadas, por llamarlo así, estaría en cuanto a la situación que se vive dentro del mundo, uno de los grandes pecados, de las grandes faltas, pues qué decirles que es el aborto, ¿no? Millones de personas, mis hermanos, que mueren a través de un aborto, y que mueren, y desgraciadamente pues sabemos que es una muerte horrible, que son prácticamente destazados, sacados en pedazos del seno materno que debería de ser de su protección. Y hay una advertencia bíblica de las más importantes referente a esta situación, a estos crímenes, mis hermanos. Y la advertencia está en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios 27, 25. Ojalá te tomes el tiempo de anotarlo, de leerlo, de meditarlo y sobre todo de compartirlo, porque, mis hermanos, esto es palabra de Dios. Dice así Deuteronomios 27, 25, referente a estas situaciones del aborto: maldito el que acepta soborno para matar a un inocente. Y añade, y todo el pueblo dirá, amén. Lo vuelvo a repetir: maldito el que acepta soborno para matar a un inocente. Y hay en el libro de Isaías, también seguimos en el Antiguo Testamento con esto, cuando se nos dice, porque, pues, ¿qué es lo que se dice ahora, no? Y se promueve y se defiende que la mujer es dueño de su cuerpo y que puede hacer lo que ella quiera, y se legaliza ese crimen, mis hermanos, alegando derechos, ¿sí?, que se le niegan al inocente, ¿sí?, que trae en su vientre. Entonces también el libro de Isaías nos dice lo siguiente, en Isaías 5:20, para que también lo anotemos, compartamos. Dice: pobres de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Lo repetimos:
pobres de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Esto es muy importante. Ahora, si nos vamos, cuando les decía de los santos que nos hacen y nos dejan su legado, pues les voy a leer lo que dejó el Padre Pío referente a esta situación. Dice Padre Pío, también es para compartir: cuando veas un alma que anuncia el aborto como un acto bueno, sabrás que en ella reina el demonio y que está en peligro de muerte eterna. Ay, sigue diciendo el Padre Pío, ay de nosotros si consentimos con ese miserable y mortal pecado. No osemos tomar el lugar de Dios y no permitamos que ningún hombre lo haga. No seamos cómplices de este crimen maldito. Por culpa, sigue diciendo el Padre Pío, de nuestro silencio o nuestra tibieza. Pues simple y sencillamente quedarnos callados, lavarnos las manos ante estas situaciones que se presentan, no apoyar a esos grupos que se han formado para defensa de la vida, para la defensa de los inocentes y bueno, ser hasta negligentes en esto, mis hermanos. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que habíamos titulado sobre la importancia de escuchar las advertencias de Dios. La importancia de escuchar las advertencias de Dios. Recordemos que uno de los actos de fe más grandes, mis hermanos, que registra la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra. Lo encontramos en Lucas 7, el Evangelio de Lucas 7. Y esta declaración de que es uno de los actos de fe más grandes viene de la boca de nuestro Señor. Lo encontramos en Lucas 7. Y se habla precisamente de la fe de un pagano, ¿sí? Cuando ese pagano, no se lo voy a leer todo, ojalá y mis hermanos nos tomemos el tiempo de leerlo, de meditarlo y de compartirlo. Esto está desde el 7.1, pero lo que me voy a detener en lo que nuestro Señor nos comparte. En nuestra época, en nuestro tiempo, diríamos el testimonio de un no católico. Así de sencillo, en tiempos de Jesús pues era un pagano, ¿no? En nuestros tiempos pudiéramos decir es un no católico. Dice que ¿qué lo movió a este hombre, que era según nos narra, dice, que Jesús entra a Cafarnaún y él se nos está compartiendo que había un capitán que tenía un sirviente enfermo y prácticamente a punto de morir. Y que este hombre dice, habiendo oído hablar de Jesús. Fíjense, mis hermanos, por eso la importancia de compartir. Habiendo oído hablar de Jesús. Yo me pregunto cuántas personas se habrán acercado a él para hablarle de lo que Jesús estaba haciendo, de los milagros, de las enseñanzas, ¿sí? ¿Cuántas personas? Dice, porque había oído hablar de Jesús. Y nos encontramos precisamente en el libro de Gálatas, si no me equivoco. Déjame ver si lo encuentro rápido. En el libro de Gálatas 10, es Gálatas 10, según yo.
Espérenme. En el libro de Gálatas. Espérenme un momentito. Gálatas 10, cuando se nos dice que la fe viene por el oír, ¿sí? Me estoy equivocando de texto bíblico, luego se los comparto. Pero la palabra nos dice eso. La fe es en Romanos, perdón. Que la fe viene por el oír. Y esto, aquí está, perdón, es Romanos 10, 17. O sea, lo que estamos leyendo es de un hombre que pide sanación para su siervo, su sirviente, pero dice, porque él había oído hablar de Jesús. Y precisamente en el libro de Romanos, perdón que les había informado mal, Romanos 10, 17 dice, por lo tanto, la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Cristo. Cuando tú te das el tiempo, mi hermano, mi hermana, de compartir, pues estás permitiendo que personas alejadas, que son ignorantes de la bendición de la palabra de Dios, la conozcan. Entonces, en este texto bíblico que estábamos poniendo de ejemplo, lo que dice este capitán pagano, dice, habiendo oído hablar de Jesús, ¿sí? Y bueno, pues ahí narra todo lo que él está pidiendo y la respuesta de Jesús para su petición. Y por lo que dice este hombre, este capitán, muestra una fe fuertísima, en pocas palabras, bueno, lo voy a decir a mi manera, ¿no? En pocas palabras, él le dice al Señor, todo está en que tú lo quieras, ¿sí? Si tú lo quieres, mi sirviente será sanado, ¿sí? Así de sencillo y de increíble y de maravilloso es que nuestras peticiones, mis hermanos, puedan ir acompañadas de esa fe, ¿sí? Esa fe que se manifiesta en nuestras actitudes, ¿no? A la hora de dirigirnos a nuestro Padre Dios. Y a través de esa expresión de Él, Jesús dice, quedó admirado y volviéndose hacia el pueblo, lo pone de ejemplo nuestro Señor, y volviéndose hacia el pueblo que le seguía, dijo, les declaro, en boca de Jesús, mis hermanos, les declaro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Les declaro. Qué importante es escuchar las advertencias de Dios, ¿sí? Por eso había oído hablar de Jesús. ¿Cuántas personas, no sé, de las que tú conozcas, mi hermano, mi hermana, nunca han tenido, por ejemplo, una Biblia en la mano? O aún teniéndola en su casa, nunca han ido a ella, nunca han ido a conocer todo lo que nuestro buen Dios ha hecho y sigue haciendo, ¿sí? ¿Quieres escuchar las advertencias? Vamos a la palabra de Dios. O si quieres permanecer sordo, pues no hay mucho por hacer. Si tú quieres permanecer sordo, no hay mucho por hacer. Una de las formas, hemos estado hablando de ese pecado del aborto, ¿no? Tan terrible, que la misma palabra de Dios nos enseña que donde se declara su palabra no regresa al Padre sin dar fruto. Esto viene en el Antiguo Testamento, que donde se declara su palabra no regresa al Padre sin dar fruto.
Mis hermanos, si vamos a leer lo que la misma palabra de Dios nos recomienda como algo muy bueno para que integrantes de nuestra familia, chicas y chicos integrantes de nuestra familia, sean hijos o nietas o nietos, no caigan en este pecado grave, algo que nos recomiendan es que pongamos palabra de Dios en nuestras casas, donde habitamos, ¿sí? Y que aun cuando a ellos no les interese, en el momento en que sus ojos se posan en esa palabra de Dios, mis hermanos, la palabra cobra vida, la palabra protege, la palabra nos guía, la palabra nos reprende. Entonces, ¿qué dice en Deuteronomios? Para que seamos más exactos. Si tú vas a una librería católica, inclusive cristiana, te vas a encontrar que son unos como rollos o cuadros donde vienen textos bíblicos. Esos, mis hermanos, cómpralos y ponlos en tu casa, ponlos en tu recámara, ponlos por donde pasan tus hijos, ponlos donde sean visibles, porque esto es algo que Dios mismo nos dice y nos aconseja como medio de evangelización y como medio de protección. Dice Deuteronomios 6:4, escucha Israel. Israel somos tú y yo, el pueblo de Dios. Nuestro Dios es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Y miren lo que añade. Repíteselos a tus hijos. Repítelos a sus hijos. Venden los mandamientos de la ley de Dios enmarcados, en rollos, ¿sí? Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando viajes. Yo me pongo a pensar que si tú tomas esos mandamientos y por ejemplo, de los 10 mandamientos pones 1 o 2 enmarcados o en esos rollos que venden, que diga claramente, no matarás. Creo yo que difícilmente esa chica se atreverá a matar a su bebé, o ese chico se lavará las manos ante una situación de esa naturaleza, que en muchos de los casos, pues el asesinato de un bebé en el vientre de una madre no se da solo por la mujer, se da también por los hombres que se lavan las manos, ¿sí? Y se hacen los escurridizos a la hora de tener una responsabilidad que cumplir. O sea, no podemos negar nada de eso. Entonces dice, repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando viajes, cuando te acuestes y cuando te levantes, mis hermanos. Grábalos en tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Añade, escríbelos en los postes de tu puerta y en las entradas de tus ciudades. ¿Y qué tenemos en las entradas de nuestras ciudades? Grandes anuncios. Pero una sola vez, y gracias a Dios sí me tocó verlo, y me dio mucha alegría, mucho gusto. Di gracias a Dios, me emocioné cuando en una ocasión viniendo de Aguascalientes a la Ciudad de México, voy viendo un anuncio enorme. Jesús, en ti confío, ¿sí? Enorme. Así deberían de estar nuestras carreteras, nuestras entradas de ciudades, con palabra de Dios. Así debería estar nuestra casa, que nos recibiera la santa palabra de Dios. Y una manera maravillosa que la santa palabra de Dios se declare en nuestras casas, ya se los hemos compartido en muchas ocasiones también. El problema es que estén dispuestos, ¿no? Las casas de oración.
orar en casa, invitar a familia, a vecinos, a amigos, a orar en casa, a meditar la palabra de Dios, al rezo del Santo Rosario, ¿sí? Pero son pasos en fe, ¿sí? Uno de los grandes santos, porque estamos hablando de si has meditado las advertencias bíblicas, uno de nuestros grandes santos que reconocemos en nuestra iglesia y que él fue muy bendecido, y las revelaciones que Dios le permitió a él en vida, muchas de ellas fueron a través de sueños. Estoy hablando de San Juan Bosco. Y hay un momento, estoy leyendo en lo que es la parte de su vida, que él narra, ¿sí?, que en uno de los sueños la Santísima Virgen María le hace un reclamo. Le dice, lo estoy diciendo en memoria, no tengo el libro en la mano en este momento, pero la Santísima Virgen le dice que le reclama que ha dejado de convocar a los fieles para que se involucren en las obras de misericordia. Y en el mismo sueño él confiesa que ha dejado de hacerlo porque hay personas que se molestan, así de sencillo, ¿sí? Pero pues es que no estamos para darle gusto a la gente, estamos para declarar palabra de Dios. Entonces ella le hace este reclamo. Y precisamente en nuestro póster pusimos la fotografía de él y unas palabras que él nos dejó escritas. ¿Qué decía San Juan Bosco? Porque esto es también las advertencias de nuestro buen Dios para nosotros y para que nosotros las compartamos. Dice San Juan Bosco, con las obras de caridad, no cerramos las puertas del infierno y nos abrimos el paraíso. Con las obras de caridad no cerramos las puertas del infierno y nos abrimos las del paraíso. Y esto es bíblico. Más bíblico no lo podemos encontrar, ¿sí?, que precisamente nos lo narra completísimo, ¿sí?, el Señor en el Evangelio de San Mateo 25, ¿sí?, que a veces pensamos que es un evangelio que la gran mayoría lo conoce, pero creo que no es así. No solo no lo conoce, la gran mayoría lo ignora, mis hermanos. En este Evangelio de San Mateo 25, pues lo que se nos dice, lo que se nos enseña, ¿sí?, es lo terrible que es no escuchar las advertencias de Dios. Una de ellas, que la tenemos en el Evangelio de Mateo 25:13, nos dice, por ejemplo, Jesús: estén despiertas porque no saben el día ni la hora. Y previo a esta declaración de nuestro Señor, pues habla de la parábola de las 10 jóvenes, que unas fueron negligentes y se durmieron cuando llegó el Señor, ¿no? Esto me trae a la memoria lo siguiente. El día de ayer estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, en la gran mayoría de los casos. Esta tarde estoy transmitiendo desde la ciudad hermosa de Guasave, Sinaloa. Y a través de los medios de comunicación nos enteramos de la muerte de un periodista muy reconocido en México. Entonces, pues todo el día estuvieron, Ricardo Rocha, que en paz descanse, todo el día estuvieron pasando información en ese sentido.
Y hubo también la oportunidad en algún momento de escuchar las declaraciones de su hijo, ¿sí? Y lo que decía su hijo, palabras más o menos, era que, bueno, pues obviamente la familia en shock cuando suele pasar esto, porque tengo entendido que él muere dormido, ¿sí? Y la importancia, mis hermanos, que cuando vamos a la cama, y se los hemos dicho en muchas ocasiones, hablemos con el Señor. Nadie de nosotros tenemos la certeza de abrir los ojos al otro día, ¿sí? Como le pasó a este periodista, ¿sí? Y el hijo narra que habían estado haciendo planes para un viaje y que cómo nos vamos y cómo le hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas, mis hermanos, sí, les pasan cosas semejantes? Se hacen planes. Precisamente uno de los libros que a mí más me gusta leer se llama, este que tengo aquí en la mano, se llama Providencia Divina, ¿sí? Providencia Divina. Lo que nuestro Señor, porque sigue hablando hoy, le narra a una mística boliviana. Y él empieza este libro de Providencia Divina diciendo lo siguiente: fortalezcanse con la oración, porque a la hora de rendir cuentas ante mi presencia, estarán solos y desnudos, con las manos llenas o vacías. Y pone también una referencia de un texto bíblico antes de iniciar este hermoso libro, como les decía, se llama Providencia Divina, y pone como referencia pues ese momento que se narra en Lucas 12, 20, de aquel hombre que como había tenido muy buena cosecha, pues iba a hacer unos graneros más grandes, ¿no? Y que nuestro Señor le contesta, bueno, esa es la ignorancia de los que pensamos que nuestra vida y nuestros tiempos dependen de nosotros, ¿sí? Y dice, pero Dios le dijo al que había tenido una cosecha tan grande que iba a hacer graneros más grandes, no repartir nada, graneros más grandes para él, ¿sí? Pero Dios le dijo, necio. ¿Cuántas personas necias, mis hermanos, están aún en nuestra familia? Y no necesariamente porque hablemos de graneros, porque no son capaces de escuchar las advertencias de Dios. Así de sencillo, ¿sí? Este hombre dijo, tengo mucho, no voy a repartir nada, voy a hacer unos graneros más grandes. ¿Y qué le dijo Dios? Necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en el orden de Dios. ¿Qué es enriquecerse en el orden de Dios? La palabra de Dios nos comparte en muchos momentos que la salvación es para los justos. ¿Y quiénes son los justos? Bueno, pues la misma palabra de Dios nos los aclara. Pero en todo esto que les estamos compartiendo, es tan hermoso entender que la palabra de Dios es clarísima, pero no queremos ir a ella. No nos interesa, ¿sí? Queremos manejar nuestros tiempos, como les decía este periodista, que en paz descanse, hizo planes con su familia, estaban programando un próximo viaje, se va a la cama y ya no despierta. Despertó en otro lado. Esperemos en Dios que en muy buen lugar, pero en otro lado. Ya no en esta vida. Ya esa persona ya no está en esta vida, ya no está en su trabajo normal, ya no está dando noticias como acostumbraba, simple y sencillamente ya no está. ¿Sí? ¿Y dónde quedaron tus planes, tus proyectos? Qué tristeza, mis hermanos, que haya personas que sigan estando ciegas
y sordas a las cosas de Dios, ¿sí? Hay otro momento, como les decía, que en este libro de Providencia Divina, que es hermosísimo, que le he narrado a una mística boliviana, Catalina Rivas. También el Señor, entre los mensajes que le da a ella para compartirlos con nosotros, está uno que se llama "Los bienes de este mundo son la hierba del campo". Es un mensaje hermosísimo, largo. Me voy a ir a leer nada más unos párrafos. Y él se refiere que qué bien nos haría que nos diéramos una vuelta por un cementerio. Él lo dice el Señor. Qué bien nos haría que nos diéramos una vuelta por un cementerio, dice, en el cual están sepultados ricos y pobres. Y vean si entre ellos pueden distinguirlos. Todos están desnudos y no tienen otra cosa que unos pocos huesos descarnados. Obviamente está hablando, pues a lo mejor puedes decir, bueno, creo que será rico porque tiene una casita hermosa en el cementerio. El Señor se está hablando de la parte interna, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Polvo y ceniza. Y añade en este mensaje del Señor a esta mística boliviana: ¿cuánto ayudaría a todos los que viven en medio del mundo la memoria de la muerte? Y se los digo, ¿cuánto ayudaría? Porque esta noticia, que es una noticia que se estuvo dando, como les decía yo ayer, todo el día y sigue todo este día, y tengo la certeza que va a seguir por mucho tiempo, los que todavía no salen de esa sorpresa de la muerte de este periodista, que te hace pensar, pues a mí me puede pasar. Yo puedo ser una de esas personas que el día de mañana yo ya no abra los ojos. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis prioridades, con mis proyectos, con mi dinero? Mucho o poco. ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Por eso son esas sacudidas que nos deben de mover a preguntarnos, ¿sí? ¿Estoy escuchando las advertencias de Dios? Lo que Dios dice en su palabra. Estos mensajes, la importancia que les damos es que al final de cuentas es la misma palabra de Dios, nada más que nos la desmenuza el mensaje, pero es todo lo que ya está escrito, no es nada nuevo. Dice, ¿cuánto ayudaría a todos los que viven en medio del mundo la memoria de la muerte? A ver si a la vista de tanto cadáver, cuando nos invita a ir al cementerio, mis hermanos, a ver si a la vista de tanto cadáver recuerdan que han de morir y que van a estar un día como están aquellos. Tal vez despierten del sueño mortal al que se hayan entregados. El mundo nos envuelve, mis hermanos, ¿sí? Y dice algo importantísimo. Además, yo te invito hasta que lo anotes, para que lo compartas. Cada paso que da el hombre, cada paso, mi hermano, que das tú y quedo yo, cada paso que da el hombre, cada vez que respira, se va acercando más a la muerte. Cada paso que da el hombre, cada vez que respira, se va acercando a ese momento que ya está señalado. O sea, esa línea no la podemos pasar, ¿sí? Luego añade más abajo, algunos padres dicen, yo no me afano tanto por mí como por mis hijos, a fin de dejarlos bien colocados. Sigue diciendo el mensaje, mas yo les respondo, si ustedes gastaran los bienes que poseen y dejasen sumergidos en la pobreza a sus hijos, obrarían mal y pecarían, pero obran todavía peor si pierden el alma
por dejar a su familia bien colocada. Obviamente está hablando de bienes materiales, ¿no? O verán todavía peor si pierden el alma para dejar a su familia bien colocada. Y si no, díganme, fíjense la pregunta, si van al infierno, ¿irán sus hijos a sacarlos de ahí? ¡Qué duro! Por eso añade, por eso le digo que es la misma palabra de Dios que nos las están desmenuzando. Atiendan pues mis cosas, busquen mi reino y su justicia, que yo no dejaré de proveer a sus hijos de lo que necesitan. Y este mensaje hermosísimo es el 81 de la Cruzada de la Salvación. Termina diciendo, si no aciertan, pongamos atención, si no acertamos tú y yo, mi hermano, mi hermana, si no aciertan en el desempeño de este proyecto, de encargarnos de las cosas de Dios, de que busquemos primero su reino y su justicia, en vano nacieron, trabajaron, en vano lucharon y lo que es peor, en vano fueron redimidos con mi sangre, puesto que por su descuido se condenarán. ¿Se acuerdan de la palabra descuido? De las que también después querían que el Señor les abriera la puerta y que decían, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué les respondió el Señor? En verdad no las conozco, mis hermanos. Dios nos libre que por nuestra negligencia y por ser personas descuidadas en lo más importante que debe de existir para nosotros, que es la salvación de nuestra alma y la de nuestra familia, ¿sí? Un día tengamos que escuchar, en verdad, no las conozco. Esto se está hablando de la segunda muerte, ¿sí? Que en todas estas advertencias, ¿cuántas cosas no nos dice el Señor, ¿sí? A través de su santa palabra? Miren, hay algo que les dije yo, de ahí lo tomamos el título del programa, que dice, ¿has escuchado las advertencias de Dios? Y que está en este libro de Daniel, ¿sí? Déjenme ver. Perdón. No es Daniel. Yo me volví a confundir. Los ando confundiendo, mil perdones. Es Job, en el libro de Job, ¿sí? Job 32:13. ¿Cuántas veces nosotros mismos también no hemos caído en esa falta, ¿sí? Entonces, en Job 32:13 nos dice lo siguiente: las advertencias de Dios. Así dice cuando empieza este capítulo 33, dice, ¿has escuchado las advertencias de Dios? Vuelvo a repetir, Job 33. Ojalá y en bien de su alma, en bien de la necesidad que tenemos de escuchar a Dios, se tomen el tiempo de no solo ver este capítulo 33, verlo, meditarlo de Job, sino todo este libro de Job, que es una enseñanza para todos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Dice, pues Job está ante las situaciones que le están pasando, pues obviamente no me da el tiempo de poder explicarlo ampliamente, pero sí les podemos decir que ante las situaciones que está pasando, él trata, sí, de mantener su fe, él trata de no maldecir a Dios por lo que siente que es injusto, ¿sí? Y él es el autor de esa frase, que creo que es bastante conocida entre los creyentes, practicantes, pero quién sabe entre los demás, personas de tu familia, de tus amigos. Por eso la importancia de compartir, mis hermanos. Él es el que dice, porque constantemente, Ave María Purísima, el demonio lo está tentando a renegar de Dios.
Y Job se mantiene firme, aun cuando sí hace unos reproches fuertes, pero hay una frase que es, como le decía, muy conocida, cuando Job dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios, ¿no? En esta parte de Job 33 dice, tú que te quejas de él, esta aclaración se la está haciendo a él, bendito sea Dios, Eliú, pues prácticamente se la hace a nombre de Dios, es un compañero, ¿sí? ¿Qué importancia es de que tengamos nosotros, hermanos en Cristo, que también nos reprendan cuando se den cuenta que estamos equivocados, ¿sí? Entonces Eliú le dice a Job ante sus reclamos, ¿sí? Tú que te quejas de él porque no responde a tus razones, le dice Eliú, pero mira que Dios habla una vez y no lo repite 2 veces. Dios habla en sueños, ¿se acuerdan que hemos hablado de eso? Y todavía más adelante lo vamos a seguir hablando. En visión nocturna, le está aclarando cómo habla Dios. Cuando desciende el sueño sobre los hombres, Dios habla. Mientras los humanos duermen en su cama, mis hermanos, Dios habla. ¿Se acuerdan cómo le habló a San José? Y también, aclara este texto bíblico de Job, instruye Dios al hombre en su cama, por medio del dolor y de la fiebre. Esto es tan importante porque cuántas personas reniegan de sus enfermedades, de sus padecimientos, de sus sufrimientos, cuando sabemos, inclusive en la misma vida de los santos, que fue el dolor, el sufrimiento, el abandono, el que los hizo levantar los ojos a Dios, ¿sí? Y es que nos lo está confirmando en este libro de Job. También instruye Dios al hombre en su cama por medio del dolor y de la fiebre, ¿sí? Y sí hay que reconocerlo. Y qué doloroso que tengamos que, recibir la misericordia de Dios a través de una prueba, de una pérdida, de una enfermedad, porque no hemos querido, esa es la verdad, escuchar las advertencias de Dios. Y lo dice muy claro también en Mateo 24, pasará el cielo y la tierra, todo va a pasar, mi palabra no pasará, dice nuestro Señor, mi palabra no pasará. Y ese texto bíblico del que le hemos hablado, que es, según creemos, conocido por algunos, creo que no por todos, y que les es difícil que lo puedan aceptar en boca de nuestro Señor Jesucristo, es una de las advertencias. Cuando somos las personas, el tipo de personas que no volteamos la mano ni extendemos la mano al pobre. ¿Y qué nos dice como advertencia Jesús? Mateo 25 habla del juicio final. Mateo 25, 41, compártelo, mi hermano, mi hermana. Malditos, aléjense de mí. Vayan al fuego eterno que ha sido destinado para el diablo y para sus ángeles. ¿Por qué? Puntos suspensivos. ¿Por qué, malditos? Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron. No tenía ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Sigue hablando y sigue diciendo todas nuestras omisiones
Y termina diciendo más abajo, cuando viene el reclamo, ¿pero cuándo? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué dice la palabra santa de Dios? En verdad les digo que siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños que son mis hermanos, conmigo no lo hicieron. Y ahí viene la advertencia. Y estos, mis hermanos, qué duro, pero qué real. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Mateo 25, 41. Compartamos para que no se caiga en esta ignorancia de las advertencias de Dios. Gruesísimas. Y en ese libro de Daniel, precisamente, Daniel 4:24, del que les hablaba también, ¿sí? Porque hay una advertencia muy importante en el libro de Daniel para un rey que había hecho maldades y que no quería, bueno, cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera, en pocas palabras, ¿sí? Y que el rey está haciendo las cosas a su manera, no quiere hacer las cosas justas, ¿sí? Daniel le da un consejo, ojalá y también mi hermano, mi hermana, te des tiempo de ir a leer el libro de Daniel completo, ¿sí? Pero hay un momento en que Daniel, que Dios le había otorgado el don de interpretar los sueños, le dice a este rey, Nabucodonosor, a Daniel se le conocía también como Baltasar, le dice Daniel, y te lo dice a ti, mis hermanos, me lo dice a mí, dice, por eso, rey, acepta mi consejo. Por eso, hermano, aceptemos el consejo del profeta Daniel. Borra tus pecados con obras de justicia y tus maldades, demostrando misericordia con los pobres. Mostrando misericordia con los pobres. Lo vuelvo a repetir. Borra tus pecados con obras de justicia y tus maldades, demostrando misericordia con los pobres. Daniel 4:24. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto, ya es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, mi todo, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche.